amigos, gracias por continuar con nosotros para el repaso de la lección número 8. En este día, lunes, estaremos viendo el tema Todopoderoso, Pantocrátor. Así que te quiero compartir en este día 3 puntos que podemos extraer de la lección para este día. Así que te invito a que me acompañes para ver cuáles son. Bueno, el primer punto es Dios es todopoderoso. La Biblia enseña que Dios tiene un poder absoluto y sostiene el mundo con su poder. Las Escrituras, especialmente en Apocalipsis, lo llaman el Señor Dios Todopoderoso, Pantocrátor, y muestran cómo Dios ha intervenido de manera milagrosa en la historia para liberar y ayudar a su pueblo. Pasemos al segundo punto, que es Dios no puede hacer cosas que contradigan su naturaleza. En este segundo punto, nosotros podemos ver que aunque Dios es omnipotente, hay cosas que no puede hacer, como negarse a sí mismo. Y eso lo podemos leer más profundamente en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Su poder es coherente con su carácter y su naturaleza divina. Jesús mismo expresó esta realidad en el Getsemaní, mostrando que algunas cosas pueden no ser posibles si entran en contradicción con los propósitos de Dios. Pasemos a nuestro tercer punto, que es libre albedrío y salvación. Dios desea salvar a todos y podemos leerlo más profundo en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 6 y también en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Allí nosotros podemos ver que no todos van a ser salvos. Esto muestra que, aunque Dios es todopoderoso, ha concedido a los seres humanos el libre albedrío, estableciendo así límites a su propio poder en respeto a la libertad de elección de las personas. Así que tú y yo tenemos la oportunidad de decidir, como dice en Apocalipsis, el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero él no va a forzar a entrar por la puerta, sino que nosotros tenemos la libertad de decidir si abrimos esa puerta. Así que la lección de este día es muy interesante. Podemos aprender más del amor de Dios. Y quiero dejar contigo la siguiente pregunta, que es, ¿qué enseña este hecho sobre la realidad del libre albedrío y los límites del poder de Dios respecto de los seres a los que ha concedido esa libertad de elección? Así que te invito a que leas estos versículos que hemos mencionado en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 6 y 2 de Pedro, versículos 3 y 9. Prepara tu respuesta y compártela con tu clase. Bendiciones. Bye. ¿Qué tal, amigos? Otra vez con ustedes, con la palabra de Dios en la mano para estudiar la porción del día de hoy. Gracias por continuar con nosotros en el repaso de la lección de escuela sabática para esta semana. La porción de hoy, que es el día martes, lleva por título Amar a Dios. Y durante esta semana estamos estudiando acerca del libre albedrío. Y la lección del martes nos presenta que Dios nos invita a amarlo libremente. Y me llama la atención el primer párrafo del folleto, de la parte del martes, que dice lo siguiente. El hecho de que Dios es todopoderoso no significa que pueda hacerlo lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Si hacer algo libremente significa realizarlo sin estar determinado o obligado a hacerlo, entonces, por definición, es imposible forzar a alguien a hacer algo de manera libre o voluntaria. En resumen, Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por él, pues lo que obtendría en caso de hacerlo ya no sería amor. ¿Cómo escuchamos esta declaración? Y lo más importante, ¿cómo lo interpretamos? Recuerde que hay hechos e interpretación de los hechos. Recuerde también que los sesgos de pensamiento que hemos cultivado a lo largo de nuestras vidas influyen muchísimo en la interpretación y comprensión de los hechos, acontecimientos y evidencias que el Señor nos ha revelado. Por ejemplo,
Hay personas que creen que Dios castiga cuando no se hace lo que Él espera que se haga y cuando la gente hace lo que Él no quiere que se haga. Mucha gente cree que Dios castiga porque están rechazando su amor. Por ejemplo, cuando personas como el faraón, que rechazaron todos los ruegos, la misericordia, el amor y la verdad de Dios, la gente que maneja este tipo de pensamientos cree que Dios es obligado, es forzado a castigar, a usar su poder para castigar, causar dolor y sufrimiento antes de matarlos. Este tipo de pensamientos no genera amor a Dios, genera miedo y desconfianza contra Dios. ¿Por qué algunas personas piensan de esta manera? Porque no entienden cómo funciona la ley de Dios. Lo han interpretado incorrectamente, tienen una visión equivocada acerca de cómo funciona la ley de Dios. Nosotros, ¿cómo podemos asegurarnos de amar a Dios libre, voluntaria y alegremente? Lo leemos en Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, que dice lo siguiente. Escuche lo que dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué nos dice este versículo? Que Dios ha revelado, ha dado evidencias de la forma en la que Él ha actuado con respecto a nuestras vidas, en la forma en que Él ha actuado con respecto al gran conflicto que se inicia en el cielo. Él ha dado evidencias, hechos, acontecimientos. Él ha revelado en su palabra tanto su carácter, su fidelidad, pero también su actuar. Y nos invita a no depender de nuestras interpretaciones porque pueden estar influidos por nuestro sesgo de pensamiento, sino en los hechos para edificar nuestras vidas y para edificar una relación de amor con nuestro Padre Celestial. Cuando hacemos eso, podemos confiar en Dios. Descubrimos que Dios es digno de amor, que puede amar, que se puede amar, que se puede confiar en Dios. Y entonces nuestro corazón se abre para recibir su misericordia y su amor, respondiendo al amor divino. Gracias por continuar con nosotros. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, mis apreciados hermanos. Qué bueno es que podamos compartir la palabra de Dios un día más juntos. Y para el miércoles 19, el título es Voluntad ideal de Dios y correctiva. En Romanos 8, 29 y 30 encontramos la siguiente definición. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, porque es el primogénito entre muchos de sus hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también dio gloria juntamente con su Hijo amado Jesús. Romanos nos está diciendo que el Señor desde mucho antes nos ha predestinado para la salvación. Su Hijo Jesús fue predestinado para la salvación del mundo. Es decir, Dios creó a sus hijos conscientes, pensantes, pero sabía que en el futuro podrían descarriarse. Así es de que Él predestinó de antemano un plan, tuvo acción para un futuro, por si algo llegaba a pasar con ese libre albedrío que daba a sus hijos, ¿verdad? Así es de que el Señor también nos corrige en el camino para que nosotros podamos llegar a ese ideal. Un ejemplo muy sencillo es el siguiente. Miren ustedes, ¿cómo se forma un profesional? Un profesional, cuando está en el college, primero él dice a qué carrera quiere aspirar. Y mientras va terminando ese college, él se va predestinando hacia esa carrera. Empieza a aprender algo de la rama para que cuando llegue allí vaya con un conocimiento bastante bueno. Muchos de ellos hay que aún no terminan
Aún no termina la preparatoria y los montan directamente al college porque tienen ya mucha sabiduría con respecto al tema. De la misma manera, Dios nos ha predestinado a nosotros. Él sabe que en el camino nosotros podemos pecar. Él sabe que en el camino nosotros tenemos muchas dificultades que podrían incluso apartarnos de sus pasos, porque el diablo intentará incluso arrancar a los escogidos. Así dice la palabra del Señor. Pero Él tiene un plan. Y el plan de Dios es que todos nosotros seamos salvos. Ahora viene un camino para recorrer. Otra ilustración podría ser la instrucción del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía un plan y una meta. Y la meta del apóstol Pablo era de que todos los inconversos se convirtieran a Dios. Y movido en ese celo, dice que él arrasaba. Porque él quería que nadie fuera pecador. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía un plan. Dios llama a ese hombre. Y ese hombre dice que es reconvertido al Señor y decide, por libre albedrío, por amor propio, decide acatar la voluntad del Señor. La lección de esta semana dice que Dios tiene un plan ideal para cada una de nuestras vidas, pero que ese plan ideal también tiene una corrección. Lo podemos ver rápidamente en Efesios 1, del 9 al 11, y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en las que en los cielos como en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que en él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El Señor había predestinado que nosotros, por medio de su Hijo Jesús, alcanzáramos la salvación. Hay un largo camino para recorrer. Y escuchen bien, ese término en hebreo es projorizo, para determinar predestinación, que quiere decir un plan hacia futuro. Pero ese plan hacia futuro es un plan voluntario, no es un plan obligado. Cuando un profesional se prepara, dice que él tiene que abstenerse de muchas cosas. Mientras está estudiando, en ocasiones no tiene ni para el transporte, no tiene ni para comer, no tiene ni para desplazarse, pero él se vale de los medios habidos y por haber para llegar a ese plan que se ha prometido. Y lo podemos ver a los 20, 30, 40 años, cuando ese hombre está sentado por allí en una oficina, cuando ese hombre tiene su cuenta llena de dinero, cuando ese hombre está firmando cheques de ayuda beneficiaria para otro, porque su constancia hizo que llegara a esa meta. Es la misma constancia que Jesús quiere que nosotros tengamos para llegar a la meta celestial. El Señor nos está esperando allí. Y en el camino Él nos corrige, pero no nos corrige de una manera arbitraria. Tampoco nos obliga. Él nos puede corregir, pero nosotros decidimos si aceptamos la corrección de Dios o continuamos nuestro camino sin Él. El propósito que Dios tiene para tu vida es que tú seas salvo. Y es por eso que su voluntad, que la voluntad ideal de Dios es que tú aceptes su corrección, que tú aceptes su palabra y sobre todo, que le ames libremente. Dios desea que tú lo ames a Él. Él no te obliga, jamás lo hará. Pero de nosotros depende si ese propósito que Dios tiene predeterminado para cada una de nuestras vidas se cumple. El Señor te bendiga en este día y que tengas grandes, pero grandes bendiciones y ricas bendiciones de parte de Dios para ti. Amén. Hola, gracias por continuar estudiando la escuela sabática de esta semana. Ahora corresponde al jueves 20 de febrero, Dios ha vencido al mundo. Si todo ocurriera según la voluntad, el ideal de Dios, nunca habría existido el mal, solo la dicha, el amor, la armonía, la felicidad.
muy pronto esta tierra será restaurada y este universo estará en completa armonía con el ideal de Dios, pero por el momento Dios respeta esa libertad que nosotros tenemos. Imaginémonos que estamos en un concurso de repostería y ahí nos dan los ingredientes, pero algunos de nosotros decidimos ponerle otros ingredientes. Esa repostería saldrá conforme a los ingredientes que tú le añadiste. Así estamos en la historia de este mundo. Hay situaciones, hay cosas que Dios no está de acuerdo que nosotros actuemos, pero nosotros actuamos así y equivocadamente, y por eso existe ahora mucho mal, mucho sufrimiento en el mundo. Desde ese punto de vista, la providencia divina no es unidimensional. Significa que Dios no tiene todo el control. Este hecho implica una visión bidimensional de la providencia de Dios. Algunas cosas suceden porque Dios las permite, pero otras suceden porque nosotros tenemos libertad y nosotros nos equivocamos en nuestras decisiones que tomamos. En Juan 16:33 nos dice: estas cosas las he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Qué esperanza nos ofrece este texto, incluso en medio de las tribulaciones? Jesús nos advierte que vamos a tener tribulaciones, pero que confiemos, sus seguidores, que siempre vamos a tener problemas, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido el mundo. Recordemos que nosotros vivimos en un mundo donde estamos entre ese gran conflicto, esa controversia entre el bien y el mal, y es por eso que hay mucho sufrimiento, pero Dios te dice que confiemos porque esto va a pasar muy pronto y esta tierra va a ser renovada y vamos a vivir en ese universo que va a estar en armonía con el ideal de Dios, que ya no va a haber sufrimiento, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, sino todo será el ideal de Dios, que es la armonía, es la felicidad. Dios los bendiga y los esperamos nuevamente para continuar estudiando sus lecciones preciosas. Bendiciones. Hola amigos, hola hermanos, gracias por continuar con nosotros para el repaso de la lección número 8. Espero que haya sido grandemente bendecido con el repaso de los otros días de esta semana. Hoy día, viernes 21 de febrero, nos toca para estudiar y meditar. La lección de esta semana se ha titulado Libre Albedrío, Amor y Providencia Divina. En este día me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. Así que te invito a que me acompañes para ver cuáles son. Bueno, el primer punto es: Dios es soberano, pero no todos sus deseos se cumplen. Aunque Dios es todopoderoso, no impone su voluntad en todas las circunstancias, ya que respeta el libre albedrío humano. Su soberanía se manifiesta en su capacidad para transformar situaciones difíciles en bendiciones, aunque algunas decisiones de los seres humanos pueden ir en contra de su voluntad ideal. Pasemos al segundo punto. El segundo punto nos dice: la omnipotencia de Dios no anula el libre albedrío humano. Dios no hace ni puede hacer ciertas cosas debido a su carácter moral. Su providencia actúa en armonía con su amor y justicia sin imponer su voluntad de manera forzada. Esto demuestra que la omnipotencia divina permite la libertad de la elección de los seres humanos. Pasemos al tercer punto. La providencia divina incluye tanto acciones ideales como correctivas. Dios no solo obra según su voluntad ideal, sino que también interviene de manera correctiva cuando las decisiones humanas se desvían de su propósito, aun cuando algo no sea la voluntad moral
perfecta, Dios puede redimir situaciones y usarlas para el bien de sus criaturas. Pasemos al cuarto punto, que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana coexisten. Un debate teológico clave es si Dios siempre logra lo que desea o si su soberanía permite la libertad humana con sus consecuencias. La discusión implica cómo conciliar la responsabilidad moral del ser humano con la autoridad divina, mostrando que Dios es soberano sin anular la capacidad de decisión de las personas. En esta semana hemos visto el tema libre albedrío, amor y providencia divina. Antes de concluir nuestro estudio para este día, me gustaría compartir contigo nuevamente el versículo de memoria que se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 33, que dice: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En esta semana, este versículo es muy conocido y te invito a que hagas tu esfuerzo para aprendértelo de memoria, que dice: Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Te gustaría acompañarme a orar para concluir nuestro estudio de esta semana? Sí, oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú nos has dado libre albedrío, Señor, para poder tomar decisiones. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y ella nos muestra el camino, Señor. Queremos pedirte por cada amigo, cada hermano que se ha conectado en esta semana para el estudio, que ellos puedan ver el regalo que tú nos has dado de decidir, que cada uno de ellos puedan mirar y ver que es mejor caminar contigo. Si alguien está enfrentando una lucha o se siente solo o no sabe para dónde tomar sus decisiones, Señor, queremos pedirte que tu Santo Espíritu los unja, Señor, los llene de poder y ellos puedan decidir por ti. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Si alguien está luchando, Señor, queremos pedirte que tú le des victoria. Bendice a cada una de las familias representadas y que podamos nuevamente reunirnos para seguir estudiando tu palabra. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Te damos gracias por estar con nosotros durante el estudio de esta semana. Sabemos que Dios tiene algo grande para ti, así que te invitamos a que sigas buscándolo por medio de su palabra, por medio de la oración, y sabemos que Dios te bendecirá. Te esperamos la próxima semana para el estudio de la lección número 9. Dios te bendiga. Bye.